presidente, nuestro pastor Cristiani. Vamos a orar sobre él. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu siervo, Señor. El cual en este momento, Señor, va a ser un instrumento, una herramienta, Padre, en el nombre de Jesús, en las manos del Espíritu Santo, Señor, para impartir sobre nosotros el conocimiento que necesitamos, Señor, para esta edad importante, Padre, que es la liberación. Gracias te damos, Señor, porque tú ya has provisto de la sabiduría, tú le has dado, Señor, de la capacidad, Señor amado, pero aún también tiene la experiencia, Señor amado. Y hoy será sobre nuestra vida, Padre, impartido, Señor amado, todo eso que tú un día diste, Padre, en él, Señor amado. Gracias, Señor amado, los bendecimos, Señor, y declaramos en esta hora, Padre, que toda palabra que sale de su boca, Señor amado, es palabra ungida, Señor, en el poder del Espíritu Santo. Declaramos sobre él el manto del Espíritu Santo, y sobre esta plataforma declaramos legiones de ángeles, Padre, respaldándolo, Padre, cuidándolo, protegiéndolo de todo lo que quiera venir en contra de su vida, y aún en este lugar y nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, músicos, por estar haciendo. Pueden sentarse, queridos hermanos. La paz del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da de poder aprender de todas esas personas que el Señor ha escogido para que cubran un área en todo su ministerio, en el ministerio del Señor, la empresa más grande que hay en el mundo. Dios utiliza de estas maneras, pone personas idóneas, personas que verdaderamente creen en la palabra de Dios, y el Señor, como decía la sierva recién, ve en el corazón de cada uno la capacidad que tiene y hasta dónde puede llegar. Y entonces el Señor ahí pone esa parte para que se vaya cumpliendo todo lo que Él tiene establecido en esta tierra. Porque tenemos que ir siempre y basarnos a la palabra del Señor. Dice que ninguno de los hijos de Dios serán avergonzados. Entonces, si hay alguno que es avergonzado es porque ha hecho algo que Dios no le ha mandado hacer. ¿Me entiende? Algo que quiso hacer por su propia voluntad, algo que le pareció porque otros lo hacían y yo también lo puedo hacer, y porque a mí me gusta hacer eso. De que a usted le guste hacer eso es una cosa, pero de que sea mandado a hacerlo es otra. Nadie puede hacer una operación del corazón en estos momentos si no ha estudiado cirujano. Porque si usted le da un bisturí, seguro lo mata. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces en la liberación, de lo que yo voy a hablar ahora. ¿No es cierto? Yo lo que tenía era todo práctica. Porque mi pastor, el pastor que yo tenía, él no creía en esto. Y el Señor me había dado ese llamado, entonces se me hacía muy difícil. Ese es el punto. Entonces, yo tenía que pelear con las armas que tenía. ¿Y qué eran las armas que yo tenía? Conocimiento humano. Lo que yo podía leer sin que nadie me dijera qué es lo que significaba eso. Para mí, el diablo era una persona que se hacía el loco. Era alguien, ¿no es cierto?, que hacía manifestar a otros. Pero después, cuando empezamos a profundizar la palabra y empecé a llegarme a todos esos seminarios y a esos estudios de liberación, porque el Señor me había dado un llamado de pastor evangelista, entonces era algo que yo tenía que prepararme. Una guerra espiritual como nos dio aquí recién Patricia, esa gran sierva de Dios que el Señor nos utiliza en todo eso, es que nosotros debemos aprender qué es lo que es un guerrero. Debemos aprender qué es lo que es un guerrero. Porque si no, no vamos a saber cómo tenemos que actuar en la guerra. Tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos hicieron a nosotros con todos los soldados en las Malvinas. Le metieron un fusil al hombre y lo metieron en el medio del hielo. Y los otros venían
camuflados, con equipos de calefacción, con miras de infrarrojo. Imagínense que tuvieron hasta tiempo, porque los primeros tiros que tiraban de noche mataban las ovejas porque tenían la sangre más caliente. Tuvieron tiempo de ir nuevamente al lugar de origen, no vamos a decir dónde era, ¿no es cierto? Cambiar la mira para que fuera la sangre del cristiano la que le brindara el obstáculo justo. Entonces, quiere decir que si el enemigo día tras día se perfecciona, ¿cómo debemos estar nosotros? También perfeccionándonos. Ahora, la liberación es total diferente. Ustedes van a encontrar que yo en este estudio tengo también los mismos versículos que ha elegido Patricia. Creo que no hemos puesto de acuerdo, porque Patricia me lo mandó a mí y yo ya lo tenía hecho. ¿No es cierto? Y nosotros no nos vimos y no, para decir, bueno, lo hicimos en conjunto. No, es algo de que Dios nos explica. Entonces nos vamos a poner que dentro de la Biblia, yo lo que quiero explicarle que una persona, pastor evangelista o pastora evangelista, son muy pocos los que quedan. No hay. Yo en la Pentecostal de Santidad he estado 18 años y nunca tuve un pastor evangelista. Y el que tenía, nunca lo aceptaba. ¿Se da cuenta? Pero quisieron levantar a uno y lo ponían y se caían. Porque no. La palabra de Dios dice que Él mismo hizo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo? Apóstoles, profetas, maestros de la palabra, evangelistas y pastores. 5. Él mismo lo hizo. Entonces no lo hace hombre. Entonces debemos tener cuidado. Aquí en mi congregación ustedes van a ver que es muy difícil que venga un profeta sin que yo lo haya examinado. Porque he tenido experiencia, a donde me han destruido durante 4 años trabajando para tener una congregación y vino un profeta y en un día me desarmó toda la iglesia. Entonces debemos, en eso, el Señor me enseñó a abrir el paraguas, primeramente, ¿no es cierto? Entonces debemos tener cuidado, porque no es que sean malos, pero le enseñan hombres en escuelas de profetas. Y lo que le puede enseñar un hombre a otro hombre, ¿no es cierto?, es el conocimiento que tiene, pero no la revelación de Dios. Dios, cuando levanta un profeta, no se equivoca y es para edificación de un pueblo. Y ese es el punto. Entonces debemos tener cuidado de eso. Ahora, el Señor puso evangelista, un pastor evangelista, es aquel que va a robarle las almas a Dios. ¿Se da cuenta? Tiene que ir a robarle las almas al diablo. Aquí está el pastor Alberto, que está radicado en Belville, y está la pastora Alicia, que está radicado ahí en Morrison. Ustedes saben que nosotros, en un año, casi 1000 almas le arrebatamos al Señor. Casi 1000 almas. Es algo maravilloso. Ahora, yo no soy el que los tengo, yo voy, peleo, rescato, pero después el pastor se tiene que hacer cargo. Ahora, esos pastores tuvieron un año de supervisión para que ellos puedan entender un montón de cosas. Y yo quiero hablar, antes de ir al estudio, quiero hablar de algo personal, ¿no es cierto? De algo personal. Ustedes van a ver en un montón de iglesias a donde apenas se manifiesta alguien y saltan 6, 7 personas arriba. ¿Cierto? Ahora, todos los que me conocen saben que yo no quiero que los toquen. Únicamente yo sé, porque el Espíritu me lo dice cuando la persona se va a golpear. Yo le pongo una mano abajo de la cabeza, una mano. Pero puede dar la vuelta que quiera, puede ir chocando toda la silla y volteando sillas, porque como es un demonio, hace desorden. ¿Qué es lo que quiere? Hacerse ver, ¿no es cierto?, que de ese lugar no se va a ir, porque sabe que se tiene que ir. Ese es el punto. Entonces, todo pastor evangelista es una persona que cree como un niño. Ese es el pastor evangelista, el que cree como un niño. ¿Me entienden? Entonces, ese es el punto clave. Y yo se lo digo esto con fundamento, porque cuando me conoció el pastor amigo Ángel Barrio Nuevo, Kelo, el famoso Kelo de la Pentecostal, que me llevó un día, vio todo el desparramo y las cosas que pasaban, ¿no es cierto? Y
que nadie tumbaba nada y que nadie hacía nada, que el Espíritu se había manifestado, y después las personas que empezaron a ser libres. Y entonces él dijo, ¿qué pasa en esto? Y empezó a prestar atención. Y el segundo día, yo quiero contar esto para que usted vea qué es lo que es un pastor evangelista y cómo la congregación tiene que creer en eso cuando ve lo que no creía. Y el segundo día fue tan maravilloso. Ustedes saben que bajó todos los ángeles ahí al frente el pastor Quero, porque es una persona educada, una persona bien preparada, ¿no? Y me entregó el púlpito, y cuando subí arriba el Espíritu Santo me dijo, no empecé a hablar. Cállate la boca. Yo te voy a decir cuando es, porque hay un hijo mío que si hoy día no se arrepiente, mañana no ve la luz del sol. Y hay una hija mía que si no pide perdón, mañana no ve el amanecer. Entonces, claro, quedaron todos paralizados. Y yo empecé a orar y oré 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y nada. Llegan los 20 minutos, ¡pum! Empezó a hablar uno en lengua atrás. Y el Señor me dice, decile a mi hijo gracias porque se arrepintió. Entonces dice el Señor a través de su Santo Espíritu que gracias porque se arrepintió. Y entonces le digo al Señor en mis propias palabras, como usted ahora lo va a saber, le digo, Señor, qué fácil que es para vos, pero no para mí. Yo lo hice, pero 20 minutos y ahora le voy a decir gracias porque ya se arrepintió. ¿Y quién es? ¿Me está entendiendo? El evangelista es la persona que tiene contacto directo con el Espíritu Santo. Nunca deja de pedirle su guía, porque si no es hombre muerto. Porque el único que no le permite a nadie que lo engañe es el Espíritu Santo. Tenga la plena seguridad. Y entonces el Señor me dijo, pónganse todos de pie. Y la única persona que se cae cuando mi siervo sopla el micrófono, esa es. Y entonces se escuchó todo el pie, sopla el micrófono y había uno como de 2 metros allá atrás, grandote, que venía cada tanto, y se cayó. El uno. Y le digo, ¿y ahora cuál es? La hija tuya, la que está mirando. ¿Cuál? Aquella que está entonces le digo, mujer, te procuro saber, no sé si eres soltera, casada, divorciada, no sé, pero el Señor dice que si hoy día no pedís perdón, mañana no ve el amanecer. Y se vino de allá a jurado. Usted ve cómo viene el jurado, ¿no? Pero llegó hasta ahí nomás. Y ahí se cayó de rodillas. Resulta que era nada más que un problema entre 2 mujeres, pero 2 familias estaban guardadas. Cuando pidió perdón, se terminó el inconveniente. Y a esa noche fue maravilloso. Porque donde el Espíritu Santo obra es cuando Jesucristo hace libertad. ¿Se da cuenta? Únicamente sos verdadero libre cuando Jesucristo entra. Entonces todos esos puntos quiero explicarles porque yo he tenido muchos golpes, he sido muy castigado por el enemigo, me ha pegado muchísimas veces porque me faltó lo que era teoría, me faltó conocer por el enemigo, ¿no es cierto? Me faltó saber cómo era tú, pero no me interesa tanto saber qué armas tiene. Lo que me interesa es conocer a mi Salvador. ¿Me entienden? Conocerlo bien. Entonces sí voy a poder ser el evangelista que necesita el Señor. Usted sabe que el enemigo es un derrotado, pero cuando usted tiene que hacer guerra, tiene que saber con qué arma se va a topar. Pero yo para ir a robar armas, no tengo ni siquiera que preocuparme, lo único es ponerme en condiciones, en preparación con Dios para saber de que Él está de mi lado. Cuando yo estoy con el Señor, a mí no me toca. ¿Me están entendiendo? Hay una diferencia en la guerra a lo que es un evangelista.
Por eso quería hablarle hoy día de lo que es la liberación. La liberación es expulsarle de las personas los demonios que lo atormentan, lo que no se ve pero que está adentro. Y que muchas veces dentro de las iglesias tenemos un montón de endemoniados, pero que están tranquilos. En el año 79, cuando vino, en el año 89, cuando vino Nacondia, 4.000 personas por noche pasaban en la casa de liberación. Y yo estaba en una de ellas. Y el 99% de los endemoniados fueron cristianos. ¿Usted se acuerda, padre, de eso? Entonces, eso me llamó la atención muchísimo. Y por eso, hoy día quiero explicarle a ustedes, queridos hermanos, que van a estar dentro de este ministerio y que van a ser los futuros pastores, porque ahora están ya los que son pastores, pero que tienen que saber cómo hacerlo. Con lo que el Señor a mí me ha enseñado, yo se lo voy a explicar a ustedes, pero a la luz de la palabra. Yo no hago nada si no está a la luz de la palabra. No quiero poner palabras humanas porque no me sirve. ¿Entiende? Yo no quiero que salga usted de aquí y mañana el diablo le pegue. Yo quiero que usted sepa defenderse. Pero hay muchas formas que pueden utilizar un hombre. Pero hay una forma en donde nunca lo va a dañar el enemigo, es cuando usted lleva las buenas noticias. Porque es algo que estableció el Señor dentro de la Biblia. Usted cuando predica, usted puede hacer milagros, usted puede hablar en otra lengua, usted puede echar fuera demonios. Pero cuando predica el Evangelio. Yo si hay algo que no permito en los pastores es ir a la casa del diablo a hacer liberación. Que venga a la casa de mi papá. Acá yo estoy seguro. ¿Me está entendiendo? Ahora, si yo estoy predicando la palabra, estoy predicando la palabra en el terreno de él. Pero sé que voy con la cobertura del Señor. ¿Me entiende cómo es? Entonces, si hay un endemoniado allá en la esquina, no se le vaya a dar a usted para ir a liberarlo. Porque lo van a sacar con chaleco de fuerza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar trabajando también sobre Efesios. Aleluya. Gloria a Dios. Es donde verdaderamente el Señor nos explica tanto en eso, pero tanto, que es algo muy especial esa palabra. Gloria a Dios. Efesios, capítulo 6, versículo 11, como tienen puesto en el papelito ustedes, en ese estudio que le hemos brindado, ¿no es cierto?, con amor, ¿no es cierto? Yo quiero decirle que sobre liberación es el primer estudio que doy, sino que únicamente lo he dado nada más que a mis pastores dentro de la congregación. Le he enseñado los pasos, cómo se trabajan, y bueno, y cuando hubo liberaciones los traje. Y muchas veces me han ocupado, y eso es lo que quiero hablar hoy día, que es lo que es la liberación. Amén. Dice la palabra del Señor en Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces quiere decir que teniendo yo la armadura, puedo resistir las acechanzas del diablo. No vamos a hablar de la armadura porque recién lo he explicado y yo no estoy en ese punto, porque lo que explicó es cómo usar la armadura y cómo ponértela y qué es lo que es y qué es su carrera espiritual. Y dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y en Efesios 6:13 dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Me gusta la última palabra, está firme. Y ahora vamos a ir a los puntos. Todo lo que ustedes van a encontrar aquí son experiencias, son todas cosas que yo he
mi largo caminar como pastor evangelista y haciendo liberación, sanidad, restauración. ¿Me entiendes? Parece increíble, dice, ¿no es cierto?, este estudio, pero hoy en día hay cristianos que no han reaccionado de que estamos en una guerra espiritual diaria. Cristianos que incluso dicen que los demonios no existen. Cristianos, le puse entre comillas. Esos entre comillas. No creo que usted sea uno de esos hoy día. Que nunca han salido a luchar en esta guerra espiritual. La guerra espiritual es más real de lo que nos imaginamos. Y nuestra lucha no es entre nosotros, ni contra alguna institución religiosa, ni mucho menos entre los mismos cristianos. La palabra de Dios es clara, que la lucha diaria del cristiano es contra los poderes de las tinieblas. Debemos, como cristianos, identificar bien al enemigo y sus ataques. Yo, cuando estaba en la iglesia de pastor, reverendo, el Señor me había llamado como pastor evangelista y entonces tenía chispa para alargar el mensaje, ¿no es cierto? Y era el mensaje directamente del corazón, porque usted va a encontrar que yo pongo pum directamente, ¿no es cierto? Mensaje del corazón, a donde verdadero el Espíritu Santo obra, ¿no es cierto? Y entonces los demás pastores que había en ese lugar y los demás líderes habían hecho unos reglamentos que había donde toda persona, ¿no es cierto?, que no estaba presente en X reunión no podía predicar. Claro, ellos sabían qué día yo no podía, qué día tenía mi compromiso, entonces ponían ese día la reunión de oración. Y entonces cuando yo predicaba, claro, la iglesia se llenaba y después cuando predicaba no me tenía bronca y me cerruchaba en el piso. Yo quiero explicarle esto para que vea que dentro de las mismas iglesias hay quienes se cerruchan el piso. Pero a mí no me importaba, porque a mí me gustaba limpiar el baño, me gustaba acomodar la silla, me gusta saludarlo todo. Yo, cuando recibí a Cristo, tenía un vacío que había en mi vida. Y me dio el gozo que yo nunca tuve. Y me enseñó que todos los otros años había fingido de ser feliz cuando por dentro desangraba. ¿Me entiendes? Entonces hoy día esto le va a servir de experiencia. Y entonces, el pastor, le digo, pastor, yo me seco, me encuentro con una rata seca, tengo un lugar para ir a predicar por ahí, mándeme, qué sé yo. Bueno, vaya a abrir iglesia. ¿Qué sé yo cosa? Si no sabe nada. Si no nos enseñaba ni siquiera las doctrinas básicas. Bueno, así que tenía 6 meses yo ahí adentro y me sacó y me dice, vamos a General Deza. Claro, vamos a General Deza. Yo no sabía. Yo creía que era un lugar que el Señor había marcado. No, en ese lugar habían formado una iglesia que era con el Señor Rolón, que ahora puede abrir ahora Mar del Plata. Nuevamente la iglesia allá con Rolón. Ahí estaba el General Deza. Entonces se había dado un desparramo en ese lugar y había quedado todo, las ovejas a los ríos. Entonces me llevó y dice, vamos, yo te voy a llevar, dice, a donde el Señor le dijo. Bueno, y entonces si el Señor le dijo, yo creía y me fui con él. Y agarramos por allá por orilla y mete, y digo, y no va a predicar nada, en alguna casa, lo que sea, ¿no? No. Y llegamos allá y venía una mujer saliendo para atrás, los pelos los teníamos allá más o menos, y palo y palo venía, ¿no? Y me dijo, acá es la casa donde tenemos que abrir. Así que fui y me puse en medio. Estaba Sergio y me olvidaba el nombre de la mujer. Pero bueno, ya me va a salir. Ahí adentro entramos, les hablé y se abrió la primera iglesia. Yo quería que usted sepa esto porque ahí ocurrió la primera vez que se abrieron mis ojos. El Espíritu Santo te lo hace abrir para que no te golpee. Porque yo creo que nunca jamás Dios me avergonzó. Eso estoy totalmente seguro. ¿Me entiendes? Por más que los otros me hayan criticado y hayan dicho cosas, yo estoy seguro que nunca he sido avergonzado. Y ese día había un tal José Luis Fino que había hecho un pacto satánico y él me venía, porque yo llegaba se pegaba a mí. Dice, yo al lado tuyo estoy tranquilo, al lado tuyo a mí no me molesta. Y yo miraba y no veía nada, no veía nadie que me molestara, ni siquiera uno que le dijera una palabra. Y él decía, pastor, dice, por favor, no saque la vida de mí porque a mí me agarran, me levantan, dice, los demonios me llevan. ¿A dónde me llevan? Me llevan y me hacen cometer cualquier cosa. No, le dije, ¿por qué te van a tocar? Falta de experiencia total. Lo que hablaba la sierva recién, ¿no es cierto?
Entonces, yo creo que lo que ustedes van a escuchar es algo grandioso. Y yo iba caminando a ver donde el Señor me mandaba, ¿no? Iba cruzando la plaza y estaba tan metido con lo que el Señor me iba a mandar. Estaba tan enamorado de todas las cosas que el Señor me había hecho hacer en ese lugar, que tenía la mirada y la mente puesta en Él, y sentía el eco, pastor, sentía, ¿viste? Y me doy vuelta y no tenía más José Luis mío, así lo llevaba, y estaban las dos manos abiertas, y en el aire a 40 centímetros del suelo. Agarré y piqué por detrás y llegué allá y empecé, ¡shum! Abajo por el brazo y ¡pam! Trompada. Y nada, al último digo, yo me puedo identificar, ¡pum! Le eché una escupida a ver si lo podía mojar o lo que sea, ¡nada! No podía ver, a él me lo llevaban. Y le digo, ahí recapacité. Una vez que había peleado, una vez que había transpirado, una vez que había hecho toda mi fuerza, había agotado y todo mi conocimiento humano, entonces recién me acordé de que tendría que haber impuesto primero. Y le dije, Señor, ¿qué es lo que hago? Y me dijo, usa mi nombre. Y le digo, en el nombre de Jesús, de matar el diablo mucho soldado, y ¡pum! Se cayó al suelo. Y vine y me abrazó. Y me decía, le dije que me llevan. Le dije que me levantan y usted no me quería creer. Querido hermano, vine y le conté a mi pastor. Es que esas cosas no tenés que pensar porque si no después te ocurren siempre. ¿Ah? Le digo, pero era real. No, cuando una persona recibió a Cristo, ya está libre, no lo toca más el enemigo. Mentira, ya bueno. ¿Ah? Eso me tocó vivir, querido hermano. Entonces quiere decir que no es un juguete. Luchar contra el enemigo no es un juguete. ¿Ah? Pero hoy todavía hay lugares a donde voy que no creen. Pero se manifiestan. Entonces, ¿qué es lo que debemos usar? El nombre de Jesucristo de Nazaret. Él es el que tiene poder. Dice que, yo quiero explicarles esto porque son todas cosas que he aprendido en este largo transitar. Dice que cuando veían a Jesucristo los demonios, ¿qué hacían? Temblaban y tenían miedo. Entonces, yo creía que usando el nombre de Jesucristo, de ese día que se disparó el diablo, cuando me vieron los demonios, ¿qué es lo que iban a hacer? Iban a temblar. Entonces, ¿qué? Iba para adelante y campaña que hacíamos era, manifestaciones, era totalmente lo todo, hasta que un día llego a la iglesia, antes, y era el último día de campaña, me tocaba predicar a mí, y había una chica Paola, del barrio San Martín, y estaba sentada, me acuerdo de una collarita negra y una camisa blanca. Tenía 16 años y le digo, buenas tardes, Dios le bendiga, y paso al frente, me fui a orar un rato a la plataforma y cuando vengo la vi todavía que estaba sentada así, voy y le digo, decime, ¿qué te pasa? ¿Estás lo mío? ¿Quién te lo dice? ¿El diablo? No, el diablo, estás lo mío. Y me dijo que únicamente lo mire a él, porque si no, hoy viene mal. Hice una oración, reprendí, no, seguí igual. Entonces, cuando terminé el mensaje, pedí pasar al frente y pasó esta chica, y cuando le puse la mano se manifestó. Y ustedes van a ver algo que yo hago siempre cuando hago liberación. ¿Qué es lo primero que te saca el pastor Ángel? La corbata. La corbata. Me manoteó la corbata. Y como los otros no creían, yo tenía que me cortaron la corbata y nadie hacía nada. Una chica de 16 años, ¿qué más fuerza que yo podía tener? Sin embargo, el demonio que estaba adentro tenía superior fuerza que la que yo tenía y me había agarrado la corbata y me... Hasta que un viejito, que era domingo, vino y entonces hizo las cosas a lo carnal, a lo humano. Le pegó un empujón a la chica y me llevó junto con la corbata, así, imagínense. Y cayó la chica y yo arriba. Y yo decía, corte la corbata, ¿qué iba a decir si no me salían palabras? Corte, lo decía solamente y nadie me escuchaba. Digo, que el Espíritu Santo me revele a alguno. Y este viejito agarró la corbata y empezó a tirar y se me abrió un poquito. Y ahí le pude hablar, entonces lo até al enemigo. Y fui libre, pero ya me estaba avergonzando, ya me mandaba para el otro mundo el demonio.
Queridos hermanos, hay un montón de cosas que el demonio hace. Entonces debemos tener cuidado porque no es lucha contra sangre y carne. Lo que nosotros tenemos son con espíritu. Y el espíritu únicamente en el nombre de Jesucristo se va. Entonces debemos tener cuidado en ese punto. ¿Se da cuenta?